¿Qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes. Sobre todo es momentos importantes donde intercambiar ideas, platicar con ustedes, nos ayuda mucho para poder tener ese contacto que muchas veces es necesario en una retroalimentación. Sobre todo, como hemos platicado, en tiempos y momentos como los que vivimos. Un poco vamos a hablar de lo que hoy estamos viendo y que parecería que es una cuestión que pasa solo aislado. Hemos platicado ya en alguna ocasión que precisamente en esta época coinciden 5 generaciones. ¿Qué quiere decir? Personas que hemos nacido en diferentes tiempos. Por ejemplo, vamos a hablar de la que me toca a mí, que es la famosa Baby Boomer, la generación que viene después de la Guerra Mundial, de 1945 a 1960. Nosotros, los de esta generación, nos creamos en un mundo. Los que siguen, de 1960 a 1980, generación X, otro mundo con otras condiciones. Luego sigue la generación Y y la última que ahora vivimos, la Z, con diferentes clasificaciones. Ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Ahora, lo importante es saber, por ejemplo, mi generación Baby Boomer vivió una importante posguerra donde había dos ideas, dos aspectos que se enfrentaban desde el punto de vista económico e ideológico: capitalismo, comunismo. Eso se acabó a finales de los 80 y siguió todavía lo que hemos llamado capitalismo. Ya dijimos en otra ocasión que el capitalismo, alrededor del 2008, con la implosión de la crisis de los subprime en Estados Unidos, contagia a todo el mundo y de ahí comienza a ponerse en evidencia lo que es el capitalismo actual. Hoy hablamos de algunas cuestiones que de repente dicen, hay gobiernos que en alguna parte, como dicen en México, ahora es un gobierno de izquierda. Como dicen en Brasil, es un gobierno de ultraderecha. Pero realmente los jóvenes que han vivido las últimas épocas no podrían entender lo que a nosotros nos tocó en la época de lo que se llamó la Guerra Fría, que es de la posguerra a los años 80. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo calificamos esto. El mundo ha cambiado, los conceptos han cambiado y lo que hoy se busca es recuperar la esperanza que una vez el capitalismo dio ahí por finales de la época de los 80. Entonces todos quieren recuperar esa esperanza, quieren ver que los empleos existan, que estén mejor pagados, que haya realmente una cuestión de un mundo menos desconcertante, menos incierto, y no llegar a lo que nos dice Zygmunt Bauman en un mundo líquido, que realmente le llama así porque el avance que se tiene cuando llegamos a concretar algo se nos está deshaciendo en las manos. La velocidad. Ejemplo, un joven entra a estudiar una profesión, una carrera, dura 5 años. Cuando termina de estudiar esos 5 años, las condiciones del mercado laboral ya no son las mismas, la esperanza ya no es la misma. Y a eso también Zygmunt Bauman le llama los cristales de la cólera, que los vimos reflejados en un momento ya en muchos antecedentes a partir de la crisis del 2008. En primero, la primavera árabe, y luego con todos los grupos de indignación que se dieron en Europa e incluso en Nueva York. Entonces, las condiciones son diferentes. Hoy hay que tener mucho cuidado qué decisiones tomamos, cómo las llevamos a cabo, sobre todo tener el control de nuestras emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.